Mira, la hora del tax. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Eduardo? Un programa más Muy bien, aquí gracias. con temas El tributarios. programa 11, decías tú hace un ratito. Programa 11, sí, hemos estado ahí haciendo una recopilación y parece ayer que empezamos, pero en realidad Sí, han pasado hartos temas bien interesantes. Hemos tenido muy buenos comentarios, gracias a Dios. Les gusta esta dinámica de que haya un contador y un abogado ahí hablando de temas tributarios, ¿ya? Y también llevando un poco los temas a la práctica, ¿ya? Así que así es. esperamos seguir con muchos más programas en el futuro. Sí, ojalá, ojalá. Bueno, son 11 programas, pero concentrados en un par de meses. Y en cada programa han surgido temas. Esto demuestra un poquito la intensidad, ¿cierto?, de la especialidad, la dinámica, la cantidad de- de cuestiones que van suscitándose todos los días en esta materia y lo que hace ser una materia bastante interesante en comparación con otras que no tienen muchos cambios. Así que ahí la clave es estar súper atento y tratar de acercarse a estos programas o a otros páginas, ¿cierto? O asesores que suelen hacer comentarios. Ahora sí, hay harta información también, hay que saber filtrar, buscar, digamos, a quién le hago caso, no creer todo a pies juntillas y tratar de sacar las propias conclusiones. Sí, pues a quien que no esté al día a día con los temas tributarios puede pensar que este es un área muy densa, que no hay muchos cambios, incluso aburrida, pero nosotros que estamos día a día estudiando, analizando situaciones, viendo las resoluciones del Servicio de Impuesto Interno, circulares, siguiendo el proyecto de reforma de pacto fiscal que está en el Congreso, todos los días o todas las semanas generamos contenido y nosotros, bueno, de a poquito hemos ido ajustando nuestro programa a las necesidades, porque en la primera parte de nuestro programa nosotros hablamos de la actualidad tributaria, es decir, hablamos de lo que está pasando, alguna idea, si hay algún movimiento en el Congreso respecto al proyecto de reforma tributaria, y estamos dejando la segunda parte de nuestro programa para el tema que nos convoca, como hoy día la enajenación de acciones y derechos sociales, principalmente para que nuestro auditor o las personas que nos ven, porque también nos siguen mucho en, ¿cómo se llama? Por video. Spotify también, Spotify también, YouTube. YouTube, a eso me refería, que nos ven ahí en YouTube, no puedan estar al día con lo que está pasando. Ya nosotros ahí igual estamos en varios grupos, por lo menos en lo personal mío, de varios grupos de actualización y cada noticia que hay siempre vamos comentando. Sí. Yo en una época trabajé en Brasil en el área tributaria y existían áreas de especializaciones en impuestos directos e impuestos indirectos. Claro, uno entiende la complejidad de un país como Brasil y su legislación, pero yo creo que por el grado de complejización del derecho tributario en Chile, en el futuro capaz que se den esas mismas bifurcaciones y exista así como el odontólogo que solo ve implantes y otro que solo ve, ¿cierto?, cuestiones más de estética, eso capaz que termine pasando en el futuro. Ojalá no, porque se supone que uno está apelando a una simplificación, pero por lo que uno ha visto a través de la historia, siempre esas simplificaciones, por más buenas intenciones que se tenían al inicio, terminan complejizando más todo el sistema y eso yo creo que hace al final, a la larga, una tendencia, digamos, indefectible hacia la complejidad. Sí, sí, bueno, yo creo que en Chile igual hay en los grandes estudios jurídicos o en las Big Four, me imagino, ya deben haber especialistas que se dedican a diferentes áreas. Ya en el caso de nosotros aquí en Punta Arenas y en el caso específico de mi oficina o mi estudio contable, uno tiene que hacer de todo, o sea, uno tiene que saber de todo un poco. Uno es el circo pobre y como me decían hace tiempo atrás cuando estuvimos estudiando el magíster en Santiago, es decir, uno es como el médico de pueblo, ¿ya? Él sabe de todo un poco, ¿ya? Pero especializarse en un área es muy complejo en una ciudad o región pequeña, porque vaya a haber muy pocos casos, en cambio en otros lugares sí.
Pero como bien tú dices, este sistema se ha ido complejizando en el tiempo y la idea es tratar de buscar ideas para simplificarlo. Ya tratar de que tampoco, no sé, la otra vez comentábamos este tema de que buscando que el sistema de las pymes fuera un poco más realista a lo que sucede con la pyme, le implementamos un sistema de tributación en base a lo pagado y lo percibido efectivamente, pero que en la práctica nos ha llevado a nosotros hacer que el sistema sea muy complejo de llevar. Entonces, yo sé que tú tienes una idea que hace tiempo que lo estás manifestando, ya por ahí lo has lanzado en algunas redes sociales y quisiera que lo plantearas ahora para que lo conversemos. Y bueno, y después hablamos un poquito de actualidad tributaria y nos metemos en los temas que tenemos preparados para hoy. Perfecto. Sí, mira, en relación a este punto de la simplificación, yo creo que también hay un desafío bien grande de que el Estado reconozca al profesional independiente o al emprendedor también como un contribuyente que de alguna manera necesita un impulso para que pueda crecer en su actividad económica. Y ese impulso se da no solamente al rebajarle los impuestos, sino que también al rebajar la cantidad de obligaciones tributarias, que no son pocas, al menos por un tiempo, ¿cierto? Para que una vez que estadísticamente pase esa valla de los emprendimientos que fracasan y empieza a funcionar bien, bueno, uno puede sostener que ese contribuyente tiene condiciones de poder hacerse cargo de esta serie de obligaciones. Esto es en paralelo también al desafío que significa tratar de simplificar lo más posible la cantidad de obligaciones tributarias. Entonces, quizás el régimen ProPyme, así como está, no es un régimen que favorezca este tipo de profesionales independientes, quienes realizan actividades profesionales, actividades lucrativas no profesionales, que la sociedad de profesionales dejaron fuera, ¿cierto? Pero también otros emprendimientos, cualquier otra actividad económica de la primera categoría, quizás el régimen ProPyme no es un régimen que ayude en ese sentido. ¿Ya? Entonces, eh, lo ideal sería reformar el régimen ProPyme, ¿cierto? Para no establecer una serie de regímenes diferentes, sino que mejorarlo en el sentido de que este independiente, que este emprendedor pueda, digamos, primero pagar idealmente un solo tributo, un solo impuesto que sustituya una serie de impuestos que se suelen pagar en el emprendimiento, que viene a ser el impuesto de primera categoría, ciertas retenciones, impuestos municipales, ¿cierto? Un solo tributo, ¿ya? Después el Estado verá cómo distribuye esas cargas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las patentes municipales, bueno, verá cómo repasa esa parte de ese tributo a las municipalidades. Pero eso ayudaría mucho. Y segundo, una serie de exenciones a obligaciones de información, de llevar contabilidad, de registro. Entonces, idealmente sería que el régimen ProPyme se mejore y se simplifique mucho más, quizás estableciendo un plazo de 2 o 3 años, ¿cierto? Con un régimen muy, muy simplificado, un solo tributo y ya después puede avanzar con un poco más de obligaciones. Ahora, si es que no es posible y si se quiere mantener el régimen ProPyme más o menos como está, ahí lo ideal sería incorporar en la legislación un régimen específico para los profesionales e independientes. ¿Ya? Ejemplos de esos regímenes hay varios en el mundo. Yo en mi blog hice un resumen un poco del régimen que existe en Italia y de Brasil, que parece que también se miraron, uno miró al otro y son un poco similares. ¿Ya? Que considera, por ejemplo, un ingreso máximo para poder acogerse a ese régimen, ¿cierto? No recuerdo en este minuto el monto, pero está pensando en un contribuyente que va a ganar poco al inicio y por lo tanto eso justifica un poco estas liberaciones. Establece un monotributo también y liberaciones de obligación.
Yo revisando un poco todo este proceso legislativo del pacto fiscal, que bueno, se truncó el año pasado y que ahora se recuperó, estaba en la idea, había como, no recuerdo el término, pero un camino PYME o algo así, vía PYME, para incorporar un régimen simplificado para profesionales. No sé si son estos contribuyentes a los que yo me refiero, que son profesionales o personas que realizan actividades no lucrativas, pero está considerado un monotributo en el proyecto. Eh, Considera un ingreso que no supera los 7 millones mensuales y contempla también exenciones tributarias. ¿Ya? Yo no le he dedicado tiempo para revisar si esa idea, si esa incorporación subsistió luego de todas estas indicaciones que fueron colocándose en el camino. Sería que ver el estado actual del proyecto, porque son varios proyectos, ¿cierto? Si sigue en cartera y en el caso de que esté, bueno, sería súper interesante poder realzarlo y tratar de ver de qué manera se perfecciona todavía más antes de que se apruebe la ley. Ese es como el escenario y yo encuentro que estos regímenes especiales van a ayudar al contribuyente por un lado, ¿cierto? Pero también van a favorecer al fisco porque se hace cargo un poco de la informalidad y por lo tanto de la no recaudación de recursos de profesionales que ya pueden empezar a ganar algo de dinero y no están declarando, no porque les sea difícil o complejo el sistema tributario. Naturalmente que hay una responsabilidad de esos contribuyentes que no declaran, pero también el fisco tiene que ser inteligente y decir, mira, quizás no voy a recaudar todo si los obligo a cogerse un régimen general o ProPyme, pero sí voy a, digamos, recaudar una parte otorgándoles este régimen especial, ¿cierto? Y yo creo que ahí todos ganarían. Así que yo creo que ese sería como quizás el ideal para que se reconozca el emprendimiento, ¿cierto? Y las actividades profesionales y lucrativas en Chile. Sí, mira, en algún momento en el país se pensó en apoyar a las pymes, pero principalmente a las más pequeñas, las que están empezando, aquel emprendedor que de la noche a la mañana se queda sin trabajo, tiene una pequeña indemnización y necesita tener otro ingreso para su casa y en su hogar genera un emprendimiento donde lo ayuda la señora, un pariente cercano, un primo, alguien así. Y esa gente para salir de la informalidad necesita algún incentivo, ¿ya? Porque perfectamente él empieza primero vendiendo su producto o lo que genere a su red de conocidos, a su red de amigos, y de a poquito empieza a extenderse, pero el día que es sorprendido en una infracción tributaria, por ejemplo, no dar boleta o no declarar los ingresos, es obligado a entrar a este mundo de la formalidad, de cierta forma, si él quiere continuar con su trabajo, su negocio, tiene que formalizarse. Y ahí es donde empiezan los inconvenientes. ¿Qué sistema elijo? Los sistemas son medios complejos, como ya conversamos, es decir, tiene que llevar el control de quién le paga, quién no le paga, si le pagó o no le pagó el proveedor, etcétera. Hay una serie de situaciones. Donde ahí deberíamos generar un sistema que sea, como bien dices tú, simplificado. Que sea un monotributo, que abarque varios impuestos que debe pagar una persona. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una pequeña pyme que empezó a trabajar en su casa, se les empezó a ir bien, salieron de la casa, arrendaron otra propiedad para tener mejor acceso, crecieron un poquito más y fueron a pedir la nueva patente municipal y le dijeron, señor, ok, le voy a dar la patente por un año, pero el local que usted arrienda no está destinado para hacer actividad comercial. Bueno, ¿qué hago? Bueno, que haga la modificación para cambiar el destino de ese bien a comercial. Un año lleva, un año, y hoy día, hace un par de días atrás, salió rechazada la primera solicitud presentada por el arquitecto
porque le falta el plano de este, la autorización de este, el vecino que no sé qué cosa tiene que autorizar, un montón de trabas. Se le está acabando la patente que le dieron provisoria un año. Y esa persona va a tener que salir de ahí y volver a su hogar, porque ahí tiene patente de microempresario familiar. Entonces, todas esas trabas hacen de que esa persona no pueda crecer, porque en realidad o empieza a trabajar a la negra o en forma sin patente, o cierra el local y vuelve al antiguo y ya no lo dejan crecer. Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, y en eso pasa el tema de hacer un monotributo, una reducción de trámite para ayudar al emprendimiento. Si estas cosas todos parten así, es decir, estamos hablando de pequeños contribuyentes, de personas que tienen una o dos personas a cargo, hasta 5 empleados, porque en realidad más de eso ya se empieza a transformar en una empresa, y ya cuando empresa, bueno, puedes tener ciertas obligaciones adicionales, pero todos sabemos que las pymes, la gran utilidad se la lleva el dueño y poco y nada puede reinvertir, salvo que tenga otro ingreso por fuera de la actividad que desarrolle, y eso le permite poder reinvertir sus utilidades. Entonces, todo esto es incentivo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que a las pymes, con el sistema de tributación del 14D3, por ejemplo, el ProPyme, dice, ¿sabe qué? Usted paga la primera categoría y después cuando retires yo te voy a dar el crédito. Pero resulta que tengo que pagar primero el impuesto, si no, no tengo derecho al crédito. Y al final, esa persona sale compensada o le sale con devolución. Pero si no tiene plata para pagar el impuesto, que el próximo año va a ser un 25%, no tiene que le devuelvan. Entonces, al final, ¿para qué? Si al final el 70-80% de esos empresarios pyme, al final no terminan pagando impuestos, porque con los retiros compensan con los créditos que van a tener. ¿Para qué hacer toda esta figura de llevar registros empresariales y controles de utilidades, etcétera, si al final la tributación es casi nula? Bueno, Claro, para allá más o menos hay que apuntar. quizá el régimen de transparencia se podría acercar un poco a un régimen súper simplificado, pero tampoco yo he visto que les funcione a todos. Y no creo que sea como un régimen que ha ayudado, ha contribuido a la formalización de emprendimiento. Sí, Claro, perdón Eduardo, el gran problema del régimen de transparencia es los bancos. Es decir, ninguna institución financiera, se habló de alguna vez que el servicio te iba a certificar los ingresos y gastos que tengas tú, porque tú puedes llenar una planilla, una DJ que se presenta todos los años en el mes de marzo, y con eso el servicio podía certificarle al banco, pero el banco no te pide el balance. Y al pedirte el balance necesitas un contador. Entonces ya entras a tener costos adicionales que tienes que llevar. Entonces, y entre llevar contabilidad para un régimen transparente, mejor te cambias a un sistema de tributación de las ProPymes. Entonces ahí ya esa cosa va generando que el sistema no funcione en la práctica. claro, buen punto. En el fondo, este régimen no solamente tiene que ser, digamos, conveniente para el fisco, sino que también para el contribuyente en lo que él espera, digamos, que el mercado bancario contribuya al crecimiento de su negocio. Entonces, falta ahí quizá un puente para, bueno, ojalá que se implemente este monotributo y agregar ciertas condiciones para que sea un régimen que le convenga, además, para que este contribuyente acceda a la banca, ¿cierto? Y pueda crecer. Ahora, este sistema especial, régimen especial a profesionales o independientes o emprendimientos chicos, claro, no está pensado para el contribuyente pequeño que siempre va a estar pequeño. Si en el fondo es establecer un régimen que le permita a estas personas que probablemente en muchos años les pueda ir muy bien y puedan crecer muchísimo, ¿cierto? Y se sirvan de este vehículo para la etapa inicial. Claro, si es que no crece, perfectamente le va a poder seguir funcionando, pero la idea es que sea un vehículo inicial, ¿cierto? Que lo lleve, lo conduzca a un régimen ya un poco más formal. Entonces, esa comida. Y lo otro, claro, quizás
también es importante que exista una especie de ventanilla única para efectos del monotributo. O sea, ojalá que eso puede que quede en la ley, pero en la práctica, al formalizarse con este régimen, quizás vaya a tener que ir no sé cuántas veces a distintas reparticiones públicas. Existe un sistema más o menos unificado en las microempresas familiares, pero me parece que no es muy útil o tiene algunos problemas. Entonces, también eso es importante, esa ventanilla única. Sí, hay que verlo todo como un conjunto, ¿ya? Un conjunto ya sea municipal, estatal, impuesto interno, tesorería, etcétera. Todo eso tiene que verse como un conjunto y por eso aplicar un monotributo. Ahora, también tiene que ser un sistema gradual. Es decir, yo no saco nada de pasar de un sistema donde voy a tributar, no sé, o quedo exento de impuestos. Si pasando cierto tramo o queriendo mejorar paso un 25%. Es decir, eso es como nada, el incentivo a no crecer. Entonces tiene que ser Claro, un incentivo a ir creciendo y pagando impuestos. Yo tengo algunos clientes que, bueno, Pedro, a mí me ha ido bien, quiero formalizar, quiero tener a mi gente con contrato de trabajo, ya, ¿qué me significa? Si, bueno, tú tienes 3 empleados, por decirte, tienes que pagar imposiciones, hacer contratos, subir la información a la página de inspección del trabajo, tienes que pagar gratificaciones, empezáis a darle una serie de obligaciones que tiene ese emprendedor y dice, no, ¿sabes qué? Voy a seguir pagándole a mi gente en negro. Y existe. Nosotros siempre pensamos que en Argentina nomás se paga bajo cuerda o en negro, como dicen ellos, pero en Chile también hay muchas personas que se pagan en negro y después esas personas tienen lagunas provisionales justamente por lo mismo. Es decir, en realidad el Estado después tiene que hacerse cargo de estas personas que no tienen las cotizaciones provisionales, pero el mismo Estado, el que le está poniendo una serie de obligaciones a este emprendedor para formalizar a su gente. Y te digo, y pasa en varios rubros, en varios sectores. Entonces, eso también hay que verlo como un conjunto, tener consideración de eso, porque en realidad formalizar un negocio no es fácil. Ahora, más adelante vamos a conversar también el tema del famoso correo que envió Impuesto Interno respecto a los domicilios tributarios. Entonces, algunas lo estaban obligando prácticamente a arrendar un local ya para tener un domicilio físico donde lo puede ubicar el servicio de impuesto interno. Entonces también le agregas a lo anterior otra carga tributaria, digamos, en este caso, pagar un arriendo, porque en realidad no es llegar y pagar un arriendo, porque hay que tener una serie de condiciones. El arrendador ya no llega y le arrienda a cualquiera, te pide balance, te pide estado de resultado, te pide una persona que pueda él asegurar que le va a pagar los arriendos en el futuro. Y eso también cuesta generar. sí, sí. Mira, terminando con este punto, si te parece, ¿te acuerdas tú que cuando hicimos el curso de sociedades de profesionales mencionamos un régimen que está vigente desde hace tanto tiempo, que está en el artículo 22 de la ley de la renta, que es el régimen de los pequeños contribuyentes, pequeños talleres artesanales? Sí, Es un régimen que está hace mucho tiempo y que pareciera consistir en un régimen especial porque tiene un impuesto único y trata de los pequeños comerciantes, pero también aquellos que prestan servicios. Dice, se refiere no solamente a la venta de bienes, sino que también a la prestación de servicios y dice prestación de servicios de cualquier especie. ¿Ah? Eh, yo diría que ese es un régimen que quizás el servicio no ha querido darle la, está medio olvidado. la amplitud, sí, porque de hecho hay un oficio en que el servicio interpretó que los servicios no podían acogerse a este régimen. Cuestión que es bien discutible porque la ley dice servicios, prestación de servicios de cualquier especie. Entonces, si yo quiero prestar mis servicios jurídicos, tributarios, por medio de este régimen especial, yo perfectamente podría defender que me sirve este régimen especial y con un impuesto único cumplo todas mis obligaciones a la renta. ¿Ya? Pero bueno, es bueno mencionarlo también, ¿cierto? Que quizás se podría introducir por ahí el cambio, ampliando quizás este régimen de los pequeños contribuyentes con un monotributo y con todo lo que hemos conversado, pero también haciendo el match con el IVA, ¿cierto? Tomando en consideración que para muchos servicios, a contar del 2023, el IVA
como bien se ha criticado en el medio, ya no es un impuesto de traslación, sino que termina siendo en muchos casos un impuesto que terminan soportando los propios profesionales, y eso no está bien. O sea, aquí Mm, estamos distorsionando el IVA, beneficiando al fisco, pero con cargo a el patrimonio del prestador del servicio. Entonces, digamos, si esto es un impuesto a la renta o un impuesto patrimonial y no un IVA. Entonces, eso también es importante y el monotributo ayudaría en ese sentido, ¿cierto? Que sustituiría el IVA, los impuestos municipales. Y si no me equivoco, lo que está en el proyecto de este monotributo también se hacía cargo o sustituía obligaciones de cotizaciones previsionales. Entonces, es bien interesante eso porque hay una discusión de si acaso las obligaciones previsionales constituyen o no un tributo, ¿cierto? Por más que exista un régimen individual de capitalización individual, pero en el fondo es parte. El legislador estableció ese mecanismo de capitalización individual, es un medio, ¿cierto? Pero el fin es que con esa obligación legal de tener que cotizar, está cumpliendo el fin que tiene el Estado de proveer seguridad social a las personas, ¿cierto? Y hacer claro. que tengan un cierto bienestar cuando lleguen a la vejez. Por lo tanto, es interesante ese puente que hizo al incluir como obligación, o al eximir de las obligaciones de cotización en las obligaciones previsionales cuando se acoge a este monotributo. Interesante, hay hartos temas ahí que seguir viendo y analizando. Sí. Oye, y en relación al correo, ¿cierto? Todo el mundo ya sabe, El polémico. día, creo que fue el martes o el miércoles que explotó esta pequeña bombita que mandó el Servicio de Impuesto Interno. Claro, se envió, ¿cierto? Un correo masivo. Probablemente esto se discutió internamente, ¿cierto? Y quizá era una decisión que ya estaba tomada con el anterior director nacional y sin querer, digamos, no se le consultó el nuevo criterio y se envió a los contribuyentes, a un número importante de contribuyentes, ¿cierto? Que entiendo que eran un universo de pymes en donde el servicio estableció la obligación de aclarar, establecer o modificar el domicilio virtual informado, porque ese domicilio virtual no era compatible con la actividad económica que llevaban, ¿cierto? Entonces, sin mayor, sin indicar, bueno, cómo hacerlo, simplemente se le pedía hacer esa modificación al domicilio, ¿cierto? Y bueno, este correo llegó a las manos de varios asesores y organizaciones que tienen una cierta voz en el medio y llegó hasta la prensa. La presión fue bien importante y obligó, ¿cierto?, al servicio a hacer un pronunciamiento, creo que en una noticia, diciendo que lo iban a tratar de resolver, que parece que había un malentendido y terminó con una declaración oficial diciendo que había sido un error, creo que así lo llamaron, ¿no? Sí, un error, un Y error. que el error habría consistido, ¿cierto?, en que fue enviado a muchos contribuyentes cuando solo era un porcentaje pequeño, ¿ya? Pero esa declaración hay que leerla bien porque no está diciendo que el domicilio virtual ya no sirve. Simplemente está diciendo que hubo algunos contribuyentes notificados de esos correos que no debió haberse enviado y por lo tanto eso se va a tratar de resolver. Yo no sé, se supone que le iba a llegar un correo rectificatorio a aquellos contribuyentes que no les afecta ese correo. No sé si les habrá llegado, yo creo que todavía no. Entonces, hay Sí, varias cosas mm, que sí, comentar yo al creo. respecto, más allá del error, ¿cierto? Yo creo que hay que ir al fondo del problema y ver si es que realmente las oficinas virtuales sirven o no como domicilio tributario por un lado, y qué pasa con aquellos servicios que en verdad no requieren instalaciones físicas. Sí, mira, bueno, yendo un poquito al fondo del tema, sí, pues sí, hay algunos domicilios que no requieren tener un domicilio físico, como se indicaba ahí, que pueden tener perfectamente un domicilio virtual, ¿ya? En ese sentido, hay muchas actividades que ahora no se hacen presencialmente, ¿ya? Incluso las actividades que nosotros desarrollamos como asesoría
podríamos hacerla perfectamente 100% online. ¿Ya? Y con, yo por ejemplo, el tema de esto, claro, claramente el servicio en su afán de fiscalización y también de que se le ha ido escapando un poco este tema de la emisión de factura, quiere empezar a limitar ciertas, por decirlo así, como manga ancha que tuvo en un tiempo de autorizar a empresas inmediatamente a emisión de documentos sin verificar de actividades o con las verificaciones mínimas, y eso dio pie a que se generara una serie de fraudes. Ahora, pero no por poco tienen que pagar todos. En realidad, ahí es donde el servicio tiene que apuntar a fiscalizar a los que realmente necesita fiscalizar. Si yo tengo un contribuyente que me inicia actividades con un domicilio virtual y le autorizo documentos y a la semana me aparece emitiendo facturas por 1.200, 3.000 millones de pesos, ojo, ojo, voy a fiscalizarlo, lo voy a revisar, lo voy a llamar, porque, oye, ¿qué está haciendo usted que está generando tanto ingreso de la noche a la mañana? Pero si tengo una pyme que con suerte emite factura por, no sé, por 1 millón de pesos, 2 millones de pesos al mes, oye, no te voy a exigir otra carga tributaria adicional si en realidad, y más encima está cumpliendo con sus impuestos. Entonces, ahí es donde debemos apuntar. Y este no es el primer error que tiene el servicio en estos mensajes masivos que están mandando los contribuyentes. Ya es uno más que se suma a la cadena de errores que ha tenido. Hace tiempo atrás igual tuvimos algunos adicionales que igual salieron muchas instituciones, colegios de contadores, colegios de abogados, a reclamar el servicio porque en realidad asustan a los contribuyentes. Y en realidad el servicio está bien, quizás lo hacen con una buena intención. Pensemos siempre, como dice el Código Tributario, en la buena fe, en este caso la buena fe del servicio. ¿Ya? Pensemos que es así, pero tampoco tenemos que el servicio debería tener más cuidado. Por ejemplo, hace tiempo atrás empezaron a llegar unas cartas o mails indicando que las declaraciones de renta están con observaciones, eh, año tributario pongamos 2024 y antes del, por decirte una fecha, 28 de julio, solucione el problema. Presenté una petición administrativa para rectificar la declaración de renta, está presentada, y el día de hoy me llega otro oficio de impuesto interno con el mismo texto. Entonces, y me cambia la fecha, en vez de decirme 28 de julio, me dice 13 de septiembre. Pero entonces lo que yo presenté no sirve de nada, o no tengo la retroalimentación. Entonces uno, ¿qué dice el cliente? Dice, oye Pedro, pues si ya presentamos la rectificatoria, volvamos. Y yo entonces al final hay un problema de comunicación. Aquí hay algo que no está funcionando. El área informática del Servicio de Impuesto Interno ha sido criticado en este último tiempo, que no está funcionando con las otras áreas en forma proactiva. Ya no están ahí interactuando. Y lo otro, bueno, para ahí empezaron a salir varias críticas al director recién inaugurado, toda escoba barre bien hasta que empieza a tener esta serie de problemas, porque aquí claramente se están pasando a llevar los derechos de los contribuyentes, y eso es algo que gatilló. Hoy día nos llegó la información que la DECON llamó a una serie de instituciones que están ligadas a los temas tributarios a una reunión para conversar justamente estos temas respecto de, bueno, este mail fue como la gota que rebasó el vaso, pero hay hartas situaciones como que todavía continúan los bloqueos de timbraje, los bloqueos de clave única. Si bien se han presentado algunos recursos de protección que han sido favorables a favor de los contribuyentes, pero el servicio insiste en mantener la posición. Es como el famoso mensaje que te aparece cuando tú ingresas tu root y tu clave y no has actualizado el mail. Al principio, oye, no, eso no se puede hacer. Ya, lo bajaba. Lo volvían a implementar. No, es que se genera en forma automática, así que lo vamos a sacar. Hoy día ya está permanente. Hoy día nadie le dice nada ni reclama, y se presentaron varios reclamos, la DECON reclamó, y el servicio lo tiene ahí permanente. Sí. ¿Quién le pone el cascabel al gato? El matón del fisco le pusieron, ¿no? El matón del fisco. Y así están actuando, lamentablemente. Entonces, al final, en vez de ir generando relaciones armoniosas de ayuda a los contribuyentes, están generando problemas. A mí me parece súper buena la iniciativa de la TDCON, considerando su falta de independencia, ¿cierto? Porque es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda
y es como una hermana, digamos, equivalente de impuesto interno, no tiene mucha independencia, que es lo que también se busca mejorar desde el punto de vista de su orgánica, ¿ya? Pero es una iniciativa que yo creo que va a ayudar a, a visualizar una serie de falencias actuales en materia de los derechos del contribuyente, que como comentamos nosotros en el programa anterior, a veces no es no existen buenas condiciones para que ese derecho. No, que estoy grabando. No sé. Ya, perdóname. Una pequeña interrupción. Sí. Oye, claro que nosotros comentábamos que Espera un rato. claro que nosotros comentamos que esas infracciones a los derechos contribuyentes no se pueden, o sea, no se pueden resolver en el corto plazo y adecuadamente. Claro, existe un recurso de resguardo, pero sabemos que también el servicio tiene la libertad de decir que no nomás. ¿Ya? Y si no le gusta esa resolución, esa conclusión, vaya al juez tributario con todo lo que demora que el juez resuelva cuando la cuestión quizá ya no tiene ninguna solución. Entonces, esa iniciativa de poder visualizar los problemas yo creo que también, debe ser un ítem súper relevante en esta época de mejorar el sistema fiscal. Recordemos que es un proyecto de pacto fiscal, aquí no es un proyecto de ley de mayor recaudación, no, es tratar de equilibrar por ambos lados, digamos, las falencias que como todo sistema humano, ¿cierto?, necesita ir mejorándose. Ahora, en cuanto al tema del domicilio virtual, yo creo que es importante mencionar que la posibilidad de señalar un domicilio virtual como domicilio tributario válido para efecto de inicio de actividad, de emisión de documentos, es un criterio que el servicio aceptó desde el año 2009, con un oficio, si no me equivoco, es el 1822, ya lo aceptaba como domicilio válido, ¿ya? En la lógica de que se trata de actividades o servicios de naturaleza inmaterial que no requieren un lugar físico. Yo personalmente siento que ese criterio no es muy correcto porque por más inmaterial que sea mi actividad, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Si cobrara por una charla, por una actividad, lo podemos hacer de cualquier parte del mundo, ¿cierto? O de cualquier lugar de Chile. Si lo hacemos a través de una sociedad, igualmente va a ser una actividad inmaterial, pero siempre hay personas naturales detrás de esa actividad, que somos nosotros. Y que por más que necesitemos solamente el computador, siempre vamos a estar vinculados a un lugar físico. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que más allá de aceptar como domicilio tributario válido una oficina virtual, yo creo que siempre el contribuyente va a tener que al menos señalar y poder acreditar que desarrolla su actividad en un lugar del territorio nacional o, bueno, fuera del territorio nacional específico. Y para eso, bueno, habrá que facilitarle las condiciones para que, en el caso de que no sea propietario, no sea arrendatario, bueno, se le acepte una sesión de uso u otro antecedente, pero con una política de facilitación. Entonces, yo separaría en el fondo esta oficina virtual, sí, como un domicilio válido, por ejemplo, para efectos de notificaciones. Bueno, el correo electrónico ya viene a ser una gran solución para efectos de notificación. Da lo mismo donde usted esté, si le llega el correo, está notificado que le llega el spam, ¿cierto? Pero también es importante esta vinculación con el lugar físico para efectos de fiscalización, de control, desde el punto de vista jurisdiccional, ¿cierto? ¿Qué oficina le toca para ser fiscalizado? ¿Cuál es el tribunal al que tiene que, digamos, presentar, etcétera? O sea, es importante también. No sé si comparte esa idea, pero ser Sí, solamente sí. virtual es un problema también.
Bueno, esta exigencia del domicilio es solamente para los contribuyentes de primera categoría. Es decir, los contribuyentes de segunda categoría pueden colocar cualquier domicilio y el servicio no le pide acreditar la calidad que ocupa ese inmueble. Es decir, eso es así. Ahora, los contribuyentes de primera categoría, yo creo que ciertas actividades necesitan tener un domicilio fijo, ¿ya? Un domicilio real, o donde tú puedas ver la actividad. Ya no voy a poner un minimarket en una oficina virtual. ¿Ya? Entonces ahí sí se necesita y ahí sí que hay que acreditar. Y ahí se puede acreditar con la escritura si soy dueño, contrato de arriendo si lo arriendo, o una sesión notarial o autorización del dueño. ¿Ya? Ahora, ahí yo cual creo que exigirle a una persona que tiene una actividad que, que no necesita un domicilio así fijo, acreditar, ¿cómo se llama? El domicilio. Si yo tengo domicilio virtual y eso está contratado y me lo permite el servicio impotente, capaz lo que tendría que hacer el servicio impotente, ¿sabe qué? Cambio de criterio. Seamos transparentes. Voy a cambiar de criterio, ya no acepto ese oficio del año 2009 y le voy a exigir a estas personas que me acrediten el domicilio de ahora en adelante. Pero que seamos transparentes, ¿sí? Ok, pelearemos, discutiremos, buscaremos la mejor alternativa, pero que lo diga, no que te mande un mail así entre gallo y medianoche y que genere este revuelo que generó, porque también hay que entender que detrás de una pyme hay personas, como dices tú, y estos son costos que tienen que asumir. Claro, sí, sí, tal cual. Y lo otro también, como tú dices, o sea, que sea un criterio formal. Ahí lo ideal hubiera sido que el servicio no disparara, ametrallara con estos correos, sino que Sacar sí, una circular, o una una circular, una resolución, consulta, borrador de circular, o una cambio de resolución domicilio virtual o claro, resolución, etcétera. ¿sí? Y Y estableciendo los criterios, ¿cierto? Cuándo sí, cuándo no, y a quienes no, bueno, cómo hacerlo, qué plazo tienen. Bueno, como lo hizo, por exacto, ejemplo, con una serie de cosas, cómo se entienden amoblados los bienes, ¿te acuerdas que se fue una resolución claro. estableciendo los parámetros? Entonces, yo creo que ese tipo de comunicación es lo que se tiene que hacer y no un correo electrónico. Y además, claro, y efectivamente hay contribuyentes que sí necesitan un espacio físico por Mm, la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, el que importa, comercializa, o sea, no le serviría su domicilio virtual salvo que lo tenga como una sucursal, ¿cierto? Pero va a claro. tener que indicar uno y para esos casos el correo yo diría que está correcto. Y ahí habrá que ver, bueno, viene la otra parte, ¿cierto? Aquellos contribuyentes que sí tienen que indicar un domicilio. eh, digamos, cómo lo tienen que hacer. O sea, Quizá el fondo era el correcto, quizá la forma fue la incorrecta. sí, sí, Mm. perfecto. Así, pues bueno, un poco cambiando el tema respecto a la reforma tributaria o este famoso pacto fiscal que se está discutiendo en este momento está en el Senado y que gobierno y oposición y bueno, y todos los actores habían llegado a una especie de acuerdo para seguir avanzando. Hay temas que se acordaron, que ya que están, que se van a trabajar y otros temas que se iban a trabajar en unas comisiones de expertos tributarios para lograr justamente que esta reforma camine y que salga en lo posible antes de fin de año, donde estamos expectantes respecto de la tasa de impuestos de las pymes, porque en realidad el 12,5% que tenemos actualmente está vigente solamente hasta el 31 de diciembre. A contar del primero, ya el servicio nos hizo recuerdo en la circular del ISIF, ya ahí nos hizo recuerdo de que parte una tasa nueva del 25%. Pero esta semana el gobierno presentó indicaciones al proyecto y algunas modificaciones al respecto de esto. Solamente leerlo para tener el conocimiento respecto del secreto bancario. Se presentó que este requerimiento el Servicio de Impuesto Interno lo va a solicitar durante el proceso de fiscalización, incluso sin citación previa. ¿Ya? No es necesario que haga una citación al contribuyente para solicitar esta información sobre las operaciones y movimientos bancarios de una persona. ¿Ya? Eso se presentó.
la autodenuncia de diferencias tributarias, ya se establece un mecanismo que permite al contribuyente autodenunciarse, ya de que tiene diferencias tributarias, ya a objeto de que evitarse estas denuncias penales, ya. Eso yo lo encuentro muy buena medida, en realidad, Sí. porque en realidad a veces no son responsabilidades estos problemas de diferencias tributarias que sean exclusiva responsabilidad de la empresa, sino que algunas veces son empleados de la empresa, que sin tener conocimiento los dueños hacen estas maniobras aprovechándose de la falta de controles que hay dentro de la misma empresa. Entonces, aquí está la posibilidad que una vez detectado esto, la empresa se autodenuncie y pague estas diferencias sin tener que llegar a sanciones penales o denuncias por ese estilo. Claro, pero igual el proyecto matiza entre las sanciones, no es cualquiera, digamos, Claro. eh, este abogado de la plaza que está famoso ahora por la querella, ¿cierto? Quizás no Que podría también venir esta con semana fue noticia. claro, Sí, porque siempre, se anunció la ciertas querella del infracciones, Servicio de Impuesto Interno. Claro. claro, son ciertas infracciones elementales, quizás en una lógica de un contribuyente que no conoce la ley o que se está formalizando recién. Sí, A o puede. propósito, Sí, Pedro, estamos leyendo un resumen que sí. compartió hace unos días un colega, César Toledo, que en LinkedIn publicó, así que como es muy bueno el resumen, lo estamos leyendo ahora, así que le mandamos un saludo también y le agradecemos esa información que compartió. Sí, sí, en realidad mucha de la información que nosotros obtenemos y leemos viene de esa red, la red LinkedIn, y muchos contadores y abogados comparten mucha información. Entonces ahí uno se va actualizando y a veces lo comparte, como en este caso de este estudio jurídico de Toledo que nosotros estamos leyendo. También el proyecto también contempla sanciones aumentadas, se incrementan algunas sanciones para los contribuyentes, como para instituciones que no entreguen información. Modificación al proceso judicial, los tribunales tendrán plazos más estrictos para tramitar solicitudes de servicio y asegurar la rápida y asegurar la información solicitada. Y también hay una especie de fiscalización a operadores de plataformas digitales. Se amplía la obligación de los operadores para que informe las actividades de los usuarios que operan a través de ella. Aquí lo que se persigue es que si hay una persona que tenga muchas transacciones en un periodo, quede obligada a informar la institución que tiene esta información. Si hay alguien que tiene más de 1000 operaciones, te doy un ejemplo así al azar, de cierto monto, eso se presume que está realizando una actividad y por lo tanto debería informar a la institución, al Servicio de Impuesto Interno. Sí, es verdad, Esos son claro. más o menos lo que se presentó esta semana en el proyecto. Se sigue Claro. discutiendo otros temas. Claro, pero no es, o sea, aquí en esta indicación no se incorporaron todos los acuerdos que se aprobaron hace una semana entre el Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, porque van a ir por tandas, ¿cierto? Separados por temática, así que quedan todavía indicaciones o proyectos, si en el caso que sean proyectos independientes, por presentar para poder, digamos, completar todos los aspectos que en algunos casos ampliamente o en otros casos bien concretamente se acordaron en este acuerdo, valga la redundancia. Sí. Yo creo que, bueno, ahí queda un gran camino todavía por recorrer y ver qué va a salir finalmente de este proyecto. Sí, bueno, ojalá sea, mira, yo creo que con toda la cantidad de sugerencias de corrección en los procesos de fiscalización, en el resguardo de los derechos del contribuyente, en mejorar el sistema, más allá de pensar en recaudar, yo creo que hay chance de que se pueda aprobar un proyecto porque va a ser un proyecto que va a abarcar ambos lados de la balanza. Así que es probable que sea exitoso este proyecto, ojalá sí lo sea, porque se ha visibilizado necesidades serias de corrección, que si no se hacen van a complicar cada vez más a los contribuyentes y si el contribuyente no tiene un asesor bueno, básicamente queda desamparado, ¿cierto?
La ECON llega hasta un cierto nivel, no tiene corporación de asistencia judicial, no tiene defensa gratuita para quienes no pueden, entonces hay un desamparo para muchos contribuyentes con una legislación que le favorece el poder al servicio, o al fisco en general. Sí, sí, en realidad, bueno, para eso se crearon los derechos de los contribuyentes, que esperamos que el servicio lo respete a rajatabla y que más encima los incentive, porque en realidad yo no saco nada con tener no sé, 19 derechos de contribuyente y si en mi operación diaria no lo estoy ejecutando, no me sirve. En realidad tiene que ser aquí algo que se haga carne y que se entienda que en realidad el contribuyente es una persona que está frente a una institución que tiene todas las de ganar. ¿Ya? Es decir, tiene personal calificado, sobrecalificado muchas veces, como para defender sus intereses y que es bueno, en realidad es muy bueno, porque en realidad hay empresas o asesores que están muy bien preparados también, entonces tiene que haber alguien que le haga el contrapeso, pero también no nos olvidemos que hay contribuyentes que no tienen esa defensa, que no tienen eso, entonces eso es lo que hay que también propender a que esto se materialice. Perfecto, perfecto. Don Pedro, yo creo que el tema principal de este episodio era hablar sobre tributación de las acciones y derechos sociales, ¿cierto? Así que yo creo que hay mucho también por comentar. ¿Cuándo y cómo tributa o qué impuestos paga aquel contribuyente que tiene acciones en una sociedad en Chile, en el exterior, o tiene derechos sociales, ¿cierto? Y los quiere enajenar, entendiendo enajenar por vender, por aportar, por permutar, cualquier título similar? Eh, Parece muy simple quizás la pregunta para que no nos dedicamos a esta área, pero yo me doy cuenta que es una pregunta que siempre demanda un poco de atención, ¿no? No siempre está claro qué impuestos hay que pagar. Entonces, bueno, en este momento para hacer una especie de resumen básico, ¿cierto?, sobre lo más relevante en este tipo de operaciones. Sí, mira, al parecer se ve como un tema fácil, sencillo de, de desarrollar y de conversar, pero o también para los dueños de derechos o acciones, fácilmente, para ellos es fácilmente desprenderse de estos derechos o estas acciones. Van a un notario, firman una escritura de compraventa de derechos Sí. sociales o de acciones y listo, están traspasados y yo llego y me voy con mi platita para la casa, pero eso tiene una tributación y dependiendo si cumplen con ciertos requisitos o no, va a depender de la forma de tributar, ¿ya? Esto es una norma, bueno, el caso de las acciones ya es un tema ya que viene hace mucho tiempo, la norma de tributación de las acciones, ya que está en el artículo 17, número 8, letra A, es el régimen general de este tipo de acciones, pero en el caso de los derechos sociales se incorporó no hace mucho tiempo, porque antiguamente tenía otra forma de tributación. Perfecto. Claro, quizás lo esencial, partir con lo básico, en el sentido de que las acciones se trata de una participación en una sociedad anónima o en una sociedad por acciones, ¿cierto? Y los derechos sociales es una participación en una sociedad de personas, que puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, etcétera. ¿Sí? Entonces, el contribuyente que tenga ese tipo de participación se supone que la adquirió porque contribuyó a la constitución de la sociedad, ¿cierto? La formó en su inicio o bien se incorporó en el camino porque en un aumento de capital de esa sociedad adquirió esa participación, ¿cierto? Pero también se puede dar porque le compró al accionista originario. Eso también es importante mencionar, ¿cierto? Eh, no participó en la constitución ni en un aumento de capital posterior, se la compró al accionista o al socio, se hizo socio por esa razón. La diferencia, ¿cierto?, es que ese precio no se lo pagó a la sociedad, sino que se lo pagó al socio o al accionista anterior.
¿ya? Entonces, eso por un lado. Lo otro es qué tipo de sociedades situadas en Chile o en el exterior, ¿cierto? Eso también es una distinción que hay que hacer, ¿cierto? Porque dependiendo de dónde está la sociedad situada, hay una tributación especial. También para el socio accionista, ¿cierto? Si es que reside en Claro, Chile o si no, tiene domicilio en Chile o en el régimen. extranjero. Claro. Y asimismo, bueno, ¿quién es el socio que vende, que enajena esas participaciones? Partiendo por su domicilio o residencia, pero también por el tipo de contribuyente que es, ¿cierto? Entonces, la primera gran regla quizás decir, mira, un contribuyente de la primera categoría, que sería una persona jurídica o un empresario individual, que tiene esas acciones, esos derechos en su empresa individual cuando las vende, en verdad es más o menos simple el tratamiento porque el mayor valor que vendría a ser, muy resumidamente, la diferencia entre el precio de la venta o el valor que se le dio a esas acciones menos su costo tributario reajustado, en el caso de ser positivo, es un mayor valor afecto al impuesto de primera categoría, ¿cierto? Con la tasa respectiva de acuerdo al régimen, más el impuesto final cuando se retire, si es que se aplica ese sistema por retiro, básicamente. Pero el otro gran universo de contribuyentes, que yo creo que son el que está pensando la ley de la renta, es la persona natural. La persona natural con domicilio o residencia en Chile, que puede o no tener una empresa individual, pero que tiene las acciones o derechos fuera de esa empresa individual, o puede ser un dependiente o una persona que solamente vive de las rentas. Eh, Cuando esa persona enajena estas participaciones, tiene una tributación, ¿cierto? Tiene una tributación específica que está en el artículo 17, número 8, letra A de la ley de la renta, y que incluyó además, esto luego de una discusión con Hacienda, e incluyó además a los no residentes, que pueden ser no solo personas naturales, sino que también jurídicas. Entonces, la regla para este tipo de contribuyentes, ¿cierto? Persona natural o no residentes que tienen una participación en una sociedad chilena y que la venden, la aportan, la permutan, la enajenan, la regla es que usted tiene un mayor valor, va a tener que pagar solo impuestos finales, ¿cierto? Que sería impuesto global complementario o adicional. Para poder aplicar ese impuesto, bueno, hay que hacer una serie de cosas, partiendo por determinar el costo, viendo si es que tiene derecho un ingreso no renta de hasta 10 UTA, bajo ciertos requisitos. Hay algunas medidas de compensación de resultados, ciertas ganancias con pérdidas en un mismo año, entre otras cosas, y además el impuesto, la ley bajo ciertos requisitos, permite una reliquidación, permite reconocer sobre base percibida solamente, lo que es bueno, ¿cierto? Pero más allá de que sea impuesto final, la única distinción que ahora se hace es si es que le vendió o no a un relacionado, ¿cierto? Si enajena a un no relacionado, es el mejor de los mundos porque tiene la tributación sobre base percibida, tiene el derecho al ingreso no renta de la tiesuta, tiene la posibilidad de reliquidar el impuesto global complementario, mientras que si le vende a un relacionado, ahí pierde, o sea, paga impuesto global o adicional, pero sobre base de vengar y sin la posibilidad de acogerse al impuesto, al ingreso no renta, ni tampoco a la reliquidación. Es como un resumen muy Sí, general. súper, súper general. Pero muy bien. Me parece muy bien tu resumen. Bueno, aquí a simple vista, como tú mencionabas bien, si el contribuyente es una persona jurídica o es un empresario individual que asignó las acciones a su empresa, digamos, una persona natural, que asignó estas acciones o estos derechos a su empresa individual, que lo tiene en su contabilidad, ya sea el régimen de tributación que tenga, ¿ya? Parece muy sencillo, es decir, es precio de venta menos costo de venta y eso que afecta impuestos, ¿ya? Pero hay que tener en consideración el tema del precio, ¿ya? El precio de venta Sí, de la enajenación o la cesión en este caso
es un tema que no está muy tratado, ¿ya? Es decir, Sí, no, sí. está, no hay mucha jurisprudencia sobre el tema. Incluso en la circular de 43 del servicio, la que trata este tema, tiene dos párrafos. Si tú lo lees, está en el punto 453 de la circular, y en el punto 1 dice precio o valor de la enajenación. Dice, la determinación del resultado tributario de la enajenación de acciones se origina en general por la diferencia de su precio o valor de enajenación y su costo tributario. ¿Ya? Dice, para ello corresponderá considerar primeramente el precio o valor de la enajenación o cesión, el cual consiste en la valorización económica de las acciones o derechos sociales que se enajenan o ceden y que las partes libremente han acordado en el respectivo contrato, instrumento o operación. Y aquí viene lo dramático. Estas dos líneas dice, lo anterior sin perjuicio de las facultades de tasación con que cuenta este servicio, conforme al artículo 64 del Código Tributario y al párrafo cuarto, número 8 del artículo 17. ¿Qué te quiere decir el servicio? Que en realidad tú le puedes asignar cualquier precio a las acciones que tienes tú o a los derechos que tú tienes en una empresa, pero el servicio puede revisar ese precio si corresponde o no a un valor corriente en plaza de lo que estamos viendo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo? Si yo tengo derechos sociales, ¿cuál es el valor corriente en plaza, el valor de mercado de esos derechos sociales? Entonces el servicio, en diferentes fiscalizaciones que ha realizado, porque yo he tenido ese tipo de fiscalizaciones, se va más que nada por el valor que tiene la empresa en sí. ¿Ya? No es lo mismo vender una empresa que tenga un capital propio tributario, que es más o menos la base que utiliza el servicio para este tipo de operaciones, de 1.000 millones, que vender derechos sociales de una empresa que tiene un capital propio de 100 millones. ¿Ya? Sí, Hay sí. una diferencia considerable, una diferencia muy grande. Entonces, el servicio ha dicho, por lo menos no lo ha dicho así en jurisprudencia, porque no sé si tú lo has encontrado, pero yo no lo he encontrado. Yo lo he visto en proceso de fiscalización, que el valor mínimo que ellos estiman debería ser el precio del capital propio tributario. ¿Ya? Y en base a eso se han emitido citaciones y liquidaciones porque el valor que le han asignado a las partes libremente, como dice la circular, no es acorde a ese valor que ellos determinan que debería ser el precio más acorde para vender estos derechos a estas acciones. No sé qué piensas tú Sí. ahí en ese punto, Eduardo. Bueno, es un temazo. Lo primero es que esta circular 43, me siento más o menos orgulloso de que me tocó a mí prepararla. Algo sabes. Claro, cuando trabajaba en normativa y fue un trabajo bien, bien desafiante, naturalmente que uno parte de la base de la circular anterior, que en este caso fue la 44 del 2016, pero había que hacer otras complementaciones y ahí hubo una discusión bien eh, eh, prolífica con Hacienda, también fiscalización metió la cuchara al circular. De hecho, hay unos ejercicios que incorporó Gerardo Escudero, que trabajaba en esa época Mío, en don FECOP. Gerardo. Gerardo, así que eh, estuve bien ahí al tanto del proceso. Y bueno, en relación con el precio, sí, es importante aclarar a los señores auditores, ¿cierto? Que en Chile no existe una obligación de venderlo o aportarlo o enajenarlo todo al valor corriente en plaza. No hay una ley de fijación de precios, no estamos en No. ese mundo, no hay una obligación de pedir una tasación y fijarlo a ese precio. Aquí rige el principio de la autonomía de la voluntad, las partes son libres de establecer los valores que quieran, si lo quiere hacer muy barato, bueno, tiene el riesgo, ¿cierto?, de que el servicio lo llame, pero eso tampoco significa algo malo, porque en la medida que se pueda justificar ese menor precio, digamos, no va a haber problema. O sea, el ejemplo clásico, ¿cierto?, se da con el precio de venta de los contratos de leasing. El cuotón, ¿cierto?, que viene a ser un valor muy inferior en relación a un bien raíz, por ejemplo, que tiene un valor muy, muy, muy superior a la última cuota. Eh,
va a saltar, ¿cierto?, la alerta quizás de un riesgo de tasación, pero en el fondo ese precio notoriamente inferior está justificado por el contrato de financiamiento que se ha llevado a cabo durante años. Entonces, eso es una primera cosa. Y por otro lado, la ley habla de que esta facultad de tasar, ¿cierto? Que es una facultad que no va a anular el contrato entre las partes, sino que simplemente va a decir, mira, para efectos tributarios, esta es mi base, y sobre la diferencia va a aplicar un impuesto, o aplica cuando la diferencia es notoria, notoriamente, tanto inferior como superior, ¿cierto? Sí, fue para los dos lados. Claro, notoriamente inferior. Eso por un lado. Lo segundo, valor corriente en plaza. No sabemos, ¿cierto? No hay una definición legal. Yo, por lo que entiendo, en este proyecto de reforma tributaria estaba considerado modificar el artículo 64, estableciendo una serie de lineamientos y mecanismos de valoración en línea un poco con la forma de valorización de las normas sobre precio de transferencia, que, resumiendo, complicaba mucho, mucho el sistema, ¿ah? Que en el fondo señor Juanito, ¿cierto? Que tiene su inversión y quiere venderla, en el fondo va a tener que contratar quizás un tasador para que no tenga riesgo de tasación. Entonces, hoy no existe ese concepto. eh, Curiosamente, la ley de herencia y donaciones también contempla esta expresión, valor corriente, y la define la circular del 2004, hablando más o menos en el sentido de que se trata de un valor de reposición, o sea, en cuánto lo compraría un tercero independiente. Ahora, ¿cómo valorizo yo esa sociedad? Eso tampoco hay un criterio unido. Con la ciencia financiera, contable, económica, tiene varios métodos de valoración de las empresas, que no solamente lo que vale hoy, sino que también considera ingresos, flujos futuros, por ejemplo. Y por otro lado, el capital propio tributario es una forma de valorización, pero solamente para efectos tributarios, y para un efecto tributario específico, ¿cierto? Y por lo tanto deja fuera una serie de elementos que son los que se denominan INTO, ¿cierto? Intangibles, de orden, Nominales transitorios y finales de orden. transitorios, De que orden. se analiza bien en los casos de fusiones, ¿cierto? Cuando se determina el goodwill y badwill, en donde dejamos fuera una serie de intangibles que quizás son los que tienen más valor en una empresa, ¿cierto? Pero que no se incorporan para efectos tributarios, y por lo tanto confiar en que el valor siempre va a ser el capital propio tributario, eso puede ser un riesgo cuando tiene intangibles que están quedando fuera de ese concepto, y que vienen a ser la razón por la cual se está, digamos, a un tercero le está agregando un valor y va a querer invertir en esa sociedad. Entonces, Sí, sí, yo quisiera aportar ahí que en realidad el costo tributario de considerar el capital propio, más que nada es una base, una medida solamente, porque, como bien dices tú, hay una serie de otros factores que inciden. Por ejemplo, en el caso de ahora que tuvimos la pandemia, en el año 2020, muchas empresas se vieron muy afectadas en sus negocios. Si bien tenían un capital propio grande, gigante, muchos dueños dijeron, bueno, hasta aquí no más llegamos, vendamos, porque en realidad no sabemos cómo viene el futuro, se nos cayó el mercado, y había personas que estaban interesadas en adquirir esos derechos de acciones y no pudieron venderlo al valor que ellos querían venderlo porque en realidad el mercado marcaba otra pauta, y se arriesgaron a hacer ese tipo de operaciones. Incluso hubo otros que compraron estas empresas a valor más barato y que hoy día están disfrutando de los beneficios, pero corrieron el riesgo. Y ese es un tema que se tiene que considerar también, ¿ya? claro, Así que es un punto ahí que no está tratado, ¿eh? Que no está así como, como un tirón de oreja para el servicio, pero en realidad yo creo que el servicio ahí no se puede casar con ese tema, tiene que desarrollarlo en otra parte y en ese caso lo desarrollan lamentablemente los tribunales. sí. Bueno, la propia tasación también es súper amplio porque en principio la tributación en la tasación es el impuesto del artículo 21, ¿cierto? Una tasa de 40%. 40%,
pero no todos están sujetos al artículo 21, ¿cierto? Solo los contribuyentes de la primera categoría, contabilidad completa, también las ProPymes, y además es un impuesto que curiosamente el fisco se lo cobra al enajenante, ¿ya? Y pasa algo raro, porque está vendiendo, en el caso que esté vendiendo a un precio notoriamente inferior, eh, él recibió del tercero el Ese, ese, precio, ese monto. ese monto lo más bajo, o sea, por poner un ejemplo, ¿cierto? Si las acciones valían 100 y las vendió en 20, el tercero le pagó 20. Y luego el fisco llega a la puerta del vendedor y le dice, oye vendedor, ¿por qué vendiste tan barato? Ah, no se justifica, págame el impuesto por los 80. Por 40. Ya, entonces, este vendedor no tiene acción en contra del comprador para que le restituya ese mayor impuesto, porque civilmente el contrato quedó en 20. Quedó Entonces, ya. ¿cómo? Claro, y si se supone que los impuestos tienen que cobrar una riqueza disponible, una capacidad económica, ¿de qué capacidad económica estamos hablando si este señor vendedor nunca recibió ninguna parte de esos 80? Entonces, ahí cuando tiene la lógica de que este es un impuesto multa del artículo 21, que es una cuestión totalmente irracional porque los tributos no se pueden utilizar para castigar, para eso están las sanciones. Entonces, falta una discusión en relación a si está bien, o sea, primero, si este impuesto es un tributo o una multa. Yo hice un artículo tiempo atrás en una jornada de derecho tributario que está publicado en Legal Thomson Reuters, creo, donde critico un poco la naturaleza del artículo 21, que me parece que es más una sanción, lo cual es totalmente contraproducente con la naturaleza de los tributos. Entonces, hay toda una discusión en relación a la tasa diferencial. Sí, efectivamente, ese es un impuesto multa que le hicimos nosotros. En Claro, de hecho, realidad, la misma Corte Suprema tiene una sentencia que habla de impuesto multa, pero no se complica con el impacto de esa declaración. wow, complejo el tema. Bueno, ese era un punto que yo quería relevar, que en realidad aparece una sola frase, un punto pequeño respecto al precio de venta, pero en realidad es un gran Sí, tema, un tremendo tema en este tema de la venta de los derechos. Otro sí, tema tiene que ver con el costo tributario, cómo yo termino el costo tributario. Tú bien mencionaste, si yo comencé con esta empresa cuando se inició, bueno, mi costo tributario va a ser el aporte que yo realicé para el capital de esa empresa o los aumentos o disminuciones de capital actualizado a la fecha de la enajenación o transferencia, etc. Pero ¿qué pasa cuando yo ya la sociedad había iniciado y le compro estas acciones o estos derechos a personas que tenían? Entonces ahí mi costo tributario va a ser el precio de adquisición que yo haya realizado, ¿ya? Entonces ese es otro punto relevante respecto del costo. Una vez determinado esto, es un poco más largo, pero bueno, eso, simplificando el tema también, dado el tiempo que tenemos. La televisión nos impone tiempo más restringido. claro. Hay que Claro, ver porque cómo... ah, ¿Sí? perdón. No, claro, ahí el servicio entendido, ¿cierto? Que el costo que viene a ser una especie de ingreso no renta, pero así está planteado en la ley, ¿cierto? Pero no es que sea un ingreso no renta, simplemente es el derecho a deducir lo que me costó. Exacto. No es una exención especial. Y el servicio ha planteado en esta circular y en otras también que se tiene que tratar de un desembolso, de un sacrificio económico, ¿ya? Un sacrificio económico eh, y que un poco colisiona con la teoría de, de una cuenta por pagar, ¿cierto? Si yo compro acciones a crédito, en verdad yo no he hecho ningún desembolso económico. La pregunta es, bueno, ¿se considera como costo esa deuda que yo tengo en mi patrimonio? El servicio ha dicho que se tiene que tratar de un sacrificio económico en esos términos, y por lo tanto es importante a la hora de plantear si es que se tiene derecho a deducir un costo tributario, hay que acreditarlo no solamente con la escritura, ¿cierto?, del aporte que se pagó, sino que también con antecedentes bancarios u otros antecedentes adicionales para dar cuenta Demostrarlo.
demostrar lo que se pagó con dinero o que se compensó la deuda o que se utilizó como dación en pago, porque de lo contrario se tiene el riesgo de que no se pueda reconocer con el efecto, ¿cierto? Que todo el mayor, de un mayor valor con costo cero y todo eso se va a grabar con impuestos. Sí, sí, sí. Es un tema también eh, ver cómo se llama, demostrar también que se pagó, porque muchas veces son acuerdos que llegan entre partes y dicen, ok, yo te compro tus derechos en tanto dinero, pero al final quizás la transacción no se hizo en ese momento, se hace después, se hace antes, etcétera. Es decir, en realidad hay que tener mucho cuidado con eso porque en realidad te pueden exigir que tú demuestres que realmente se haya pagado ese costo que tú quieres imputar. Bueno, y una vez que ya determinamos el mayor valor, hay que ver cuál es la tributación. Tú algo anticipaste ahí en el resumen que nos diste, que la regla general está dado por que quedan afectos a impuestos finales, digamos, las personas naturales, ¿ya? Y sobre la base percibida, ¿ya? Pero existe la posibilidad de acogerme a otras, ¿cómo se llama? Formas de tributar este mayor valor, lo que viene principalmente dado por si yo estoy o no relacionado con la parte que yo estoy, con la cual yo le estoy vendiendo, ¿ya? Sí. O enajenando en este caso, ¿ya? Si yo tengo algún grado de relación, y eso está dado en los primeros capítulos de la circular, donde se desarrollan las nuevas normas de relación, si yo estoy relacionado, bueno, no me puedo coger esta extensión, ahí estás presentando un cuadro que aparece en la circular respecto de las normas de cómo tengo que tributar. Si yo no estoy relacionado, yo puedo acogerme a la reliquidación del impuesto global complementario. ¿Esto que consiste? En que este mayor valor que yo determino lo puedo volver a reliquidar mi impuesto global complementario en el periodo de 10, hasta un máximo de 10 periodos. Es decir, la norma dice que en realidad es el periodo que yo tuve las acciones o derechos. En ese periodo tengo que hacerlo con un máximo de 10 periodos. Y eso consiste en que yo tengo que determinar este mayor valor, pasarlo a UTM del mes de diciembre que yo estoy enajenando, y ese mayor valor lo divido en 10, si es que tengo más de 10 años los derechos y acciones, y vuelvo a recalcular el impuesto global complementario en cada uno de los años, y ese valor que yo determino de impuesto global complementario lo paso a UTM del mes en que se correspondía a tributar. La suma de esos impuestos que yo determine me da mi valor a tributar. Y eso es significativo para personas que están ¿cómo se llama? Con globales complementarios bajos o no hayan tributado, porque en realidad el hecho de dividir en 10 ese mayor valor, por ejemplo, yo tenía unas acciones y derechos que gané 200 millones de pesos en el mayor valor. Si yo lo llevo a mi impuesto global complementario hoy día, lo más probable es que quede afecto a una tasa del 40%. Pero si eso yo lo divido en 10, voy a tributar por 20 millones en cada uno de los años, y esos 20 millones, al final voy a tener que pagar una tasa reducida del 8 o del 13,5%. No me recuerdo un momento así de memoria, más los ingresos que yo había percibido en ese periodo. Y puede ser que baje significativamente mi tasa de impuesto final. Así que eso es Claro, un tema. ahí la reliquidación es conveniente cuando en periodos anteriores tuvo una tasa efectiva muy significativamente baja en comparación con lo que tendría que declarar si es que lo declara en el año de la venta, ¿cierto? Ahí es conveniente. Sí, porque en realidad si yo soy una persona que tiene altos ingresos y estoy en la tasa máxima de impuestos, reliquidar o pagar el impuesto de la complementario es lo mismo. Si en realidad no tiene Sí, diferencia, ¿ya? Pero si sí, es una persona que no tiene, ¿cuánto se llama? Ingresos altos y tiene una tasa de impuesto de la complementario, le es más conveniente en este caso a los montos que yo estoy señalando, como por ejemplo 200 millones, 300 millones, reliquidar el impuesto. sí. Quiero comentar, claro, en relación a la reliquidación, no es que el contribuyente tenga que rectificar los años reliquidados, sino que simplemente hace como un agregado, ¿cierto?, de la cuota que le corresponde por el año en que fue propietario,
se lo agrega a la base ya previamente declarada, ¿cierto? Y después se trae de nuevo el año de la enajenación para pagar la diferencia por todos los años. Es como la lógica. Siempre han preguntado, a mí me han preguntado si se hace una rectificación o no, así que eso es importante de considerar. Y lo otro es que, eh, a propósito de la reliquidación también, eh, me preguntaron, mira, si es que fui en una clase que hice hace poco, si es que fui dueño 10 años, eh, estoy reliqueando, ¿puedo reliquear en menos tiempo? O sea, la ley me permite un máximo de 10 años, pero Hace ¿puedo 10 yo años. decir 5 mejor en vez de 10? ¿O tienen que ser los 10 todos los años que fui dueño? ¿Qué crees tú? Buena pregunta. Yo creo que te conviene hacerlo la mayor cantidad de años. Claro, pero puede ocurrir que en los últimos 5 años fueron súper bajos el impuesto global y por lo tanto ahí me conviene, o los 5 primeros. Entonces también podrían haber diferencias, pero revisando al menos la disposición legal, no hay ningún criterio específico, pero la conclusión en el curso fue que corresponde reliquidarlo en todos los años, no hay En todos los posibilidad años. de cortarlo, sí. Sí, yo creo que sí. Incluso matemáticamente creo que te conviene más. Sí. Ah. Claro, claro. Sí. Ahora, bueno, aquí está como el esquema, ¿cierto? Ese también lo hice yo y está en la circular 43. Y que como ustedes pueden ver, hay una gran diferenciación, ¿cierto? Arriba dice, bueno, contribuyente de la primera categoría, ¿sí? Quienes no se acogen al 17.8 letra A, sociedades, o incluso personas naturales, pero tratándose de, sociedad, de acción o derechos sociales asociadas en el exterior, ¿cierto? La ganancia capital, la ganancia en una venta, tributa siempre con el régimen general, primera categoría de cloas complementarios, sobre base percibida de vengada, como es la regla general. Y solo cuando se trata de una persona natural y que en el caso de tener una empresa individual no acogió esos derechos a la empresa y vende, o bien contribuyentes del impuesto adicional, que puede ser una persona natural, pero también una persona jurídica que no tenga contabilidad, la única distinción que uno hace es si le vende o no a un relacionado, ¿cierto? Y ahí la ley establece una serie de supuestos de relación. Eh, Incluyó algún parentesco, por ejemplo, a la cónyuge, a la conviviente civil, al padre, al abuelo, al hijo, al nieto, no al hermano. Mm. Claro, no a sociedades en que estos participen también, por ejemplo, los casos de que se venda a un hijo, pero ese hijo participa en una sociedad, ¿cierto? Y por lo tanto la venta se hace a una sociedad en la que participa el hijo, no hay un tema de relación sin perjuicio, ¿cierto?, de que el servicio pueda, digamos, ahí cuestionarlo desde el punto de vista de la norma antilusiva, pero no es relacionado. Los supuestos de relación de grupos empresariales, control, filial, ¿cierto? Un caso, agrega también casos de directorios, gerentes generales, sociedades en las que participa el enajenante. Y en el caso básico, ¿cierto? Cuando una persona es accionista de la sociedad A, ¿cierto? Y esas acciones las aporta a una sociedad B en la que participa o en la que se incorpora en el momento de la constitución. Por lo tanto, tiene las acciones de la sociedad A y ahora constituye B, ¿cierto? Y su aporte de capital consiste en las acciones de la sociedad A, lo que va a significar que ya va a dejar de ser accionista de la sociedad A, solo de la sociedad B, pero la sociedad B va a ser la dueña de la sociedad A, ¿cierto? En ese caso Claro. también se entiende que hay una relación, y ahí la única diferencia es que, es decir, va a tributar con impuesto final, global o adicional, en ambos casos, pero cuando es un no relacionado, es sobre base percibida, por lo tanto, por ejemplo, si es una venta en cuotas anuales, se va a reconocer solamente en el año lo percibido. Tiene la opción de la reliquidación que comentaste tú, el ingreso no renta la tisuta, y en el caso de relación solo sobre base de vengada y ningún otro beneficio. Sí, ahí me había faltado mencionar el ingreso no renta de las 10 UTA, que eso también es tema relevante, si yo le vendo un no relacionado como tú bien mencionaste, ¿ya? Sí, bueno, y respecto de, como ya estamos
ya al final del programa, nos faltó hablar de las acciones del 107, ¿ya? Que son, Sí, que son acciones de empresas que tienen presencia bursátil y que sí. las acciones tienen que cumplir una serie de requisitos en su adquisición para cumplir este requisito. Antiguamente, anterior a la reforma tributaria, ¿cómo se llama?, que se hizo, eh, era un ingreso no renta, este mayor valor que se tenía en la venta de acciones que tuvieran presencia bursátil, ¿ya? Y en la reforma tributaria establecida en la ley 21420, ¿ya? Ujú. Se La PGU. establece claro, en la PGU, ¿ya? Se establece un cambio y se aplica un impuesto único, ya en este caso de un 10% a este tipo de operaciones, al mayor valor que se obtenga en la venta de acciones eh, con presencia bursátil. Entonces, este tipo de acciones no queda afecta al artículo 17, número 8, letra A, que mencionamos, porque en realidad tienen una tributación especial que sería, claro, diferente, en este caso, el 10%. Y aquí no importa ¿cómo se llama? El sujeto. El sujeto, ya puede ser cualquier contribuyente, persona jurídica, personas naturales, empresario individual, etcétera, que esté en la contabilidad, que no estén en la contabilidad de una empresa. Incluso hay en la circular 39 del 2022 que sacó el servicio, hay una serie de instrucciones que imparte el servicio respecto de cómo se determina. En este caso aquí no hay problema con el precio de venta, porque en realidad es una acción que se transa en bolsa. Sí. Es difícil que tú puedas cambiar el precio Arbitrio. Sí, no se puede arbitrariamente, por lo arbitrar. tanto, claro, ahí en ese caso no hay problema, pero sí hay unas reglas especiales respecto de los costos, ¿ya? Claro. Eh, Dependiendo de la fecha de adquisición, pero la regla general es que es el precio de adquisición actualizado a la fecha de la venta o una regla especial que es para las personas con domicilio o residencia en Chile respecto del precio vigente, el precio de mercado al 31 de diciembre de la fecha de la generación de la acción. Ya, ¿Ya? salvo los no residentes que tienen la regla general de costeo. Claro, esa tiene la regla general. Y también hay una regla especial que es para las acciones adquiridas antes de la reforma tributaria, ya donde tú puedes trabajar como costo el valor de las acciones vigente al 31 de diciembre del año 2021, actualizado a la fecha de la generación. Así que eso más o menos. Ahora, este artículo 107 da para un capítulo completo. Sí, claro que sí. Pero lamentablemente los tiempos en televisión, como dicen ahí, son cortos y tenemos que adecuarnos a nuestros horarios que hemos establecido. Si bien parecen largos los programas que nosotros hacemos en comparación a otros podcasts tributarios que hay en el mercado actualmente, es que nos falta tiempo, porque en realidad nos ponemos a Sí. conversar, Eduardo, y esta cosa no para. Sí, damos la lata todo el rato, pero es imposible adecuarse a 40 minutos. No, no sé. Y esto es más que una clase en la universidad. Es cierto. Salvo que profesionalicemos el podcast, yo creo que lo vamos a poder fraccionar más, pero así, estando, siendo los maestros de aquí, a nosotros nos largamos a hablar más. Sí, pero bueno, yo por lo menos me entretengo harto, siempre salen Sí, yo temas también. nuevos, si bien tenemos una pequeña pauta al principio como para no desbatarnos, siempre terminamos hablando más de lo que habíamos presupuestado, pero bueno, por lo menos si la gente lo escucha y lo pasa tan bien como nosotros al grabar el Sí. programa, estamos cumplidos. Sí, yo dejo la invitación para que quienes nos escuchan, nos oyen, puedan comentar, puedan suscribirse al programa, porque eso también nos da a nosotros un dato objetivo del interés por tratar estos temas y, bueno, ideal si es que pueden comentar y sugerirnos algunos temas o agregar parte de lo que nosotros estamos conversando sería súper bueno. La idea es que sea Sí. interactivo, así que todos bienvenidos. Sí, mira, en base, de a poquito hemos ido creando una comunidad, es decir, ya tenemos varios suscriptores en YouTube. En la medida que vayamos creciendo y vayamos desarrollando el programa, y estamos pensando en hacer el programa en vivo para que podamos interactuar todos a través del chat,
a través de las consultas y desarrollarlas en el momento. Quizá no vamos a ver todas las respuestas, pero algunas vamos a poder responder de mejor forma que otras. Y lo otro es que ya hemos tenido algunas sugerencias, ya están, Sí, gracias a los que nos han mandado su aporte, nos han mandado sus buenos comentarios en algunos casos, y pues, que es significativo porque se entiende que nos están escuchando y eso es importante para nosotros. sí, es gratificante. Sí. Ya pues, Exacto. amigo, empieza el Bueno, fin de semana. sí, bueno, no fue un fin de semana largo, pero por Sí. lo menos vamos a tener un par de días y descanso y Mm, renovar fuerzas para un próximo programa el próximo viernes. sí, muy bien. Ya pues, don Pedro Fechi, muchas gracias y que esté muy bien. Un abrazo. Un abrazo a ti, Eduardo, también.